Hola, un gusto saludarles. Bienvenidos a Mi Mejor Recuerdo de una Copa del Mundo, un podcast de Univisión Deportes. Les saluda Juan Carlos Rutilo y en la historia de hoy conoceremos cuál fue el momento cumbre en un mundial para Félix Fernández. Félix, tuviste el privilegio de disputar una Copa del Mundo, fue en Estados Unidos 1994. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de haber jugado una Copa Mundial? Bueno, fui un privilegiado, ¿no? Por formar parte de la selección mexicana, por representar a mi país en una Copa del Mundo. Y también de alguna manera tuve la fortuna de estar en uno de los momentos neurálgicos de México dentro de las Copas del Mundo. Uno de los más polémicos, sin duda alguna. Me refiero a lo que sucedió en el partido de octavos de final entre México y Bulgaria. Como todos sabemos, al final de cuentas, Bulgaria le gana a México en penales. Pero lo que sucedió durante el partido y específicamente en los tiempos extras es algo pues que quedará para la polémica. Cada vez que México ha quedado eliminado de una Copa del Mundo se buscan responsables, se buscan culpables, se busca señalar al técnico, a determinado jugador o alguna situación, a veces al árbitro, o a veces al rival también inclusive. Y en esa ocasión la eliminación de México ante Bulgaria pues tuvo un personaje principalmente que además alguien a quien yo admiro muchísimo y le estaré eternamente agradecido por todo lo que he aprendido con él, que es el doctor Mejía Barón, que era nuestro director técnico. Lo que sucedió en aquel partido, y que es muy extraño, es un juego que se va a la larga, que se va a los tiempos extras y un equipo no realiza cambios. Incluso tanto México como Bulgaria teníamos 10 hombres en el terreno de juego. Por parte de México había salido expulsado ya Luis García y obviamente el desgaste era mayor porque había jugadores ya de cierta edad, de cierta veteranía, como el caso por ejemplo de Benjamín Galindo, y sin embargo no se hicieron cambios, pero sí había gente calentando, por supuesto, estábamos los de la banca calentando en determinado momento y estaba la duda de qué cambio se hacía. Como todos sabemos, al final de cuentas no se hizo ningún cambio, pero la polémica tuvo lugar específicamente por la plática que sostuvieron Miguel Mejía Barón y Hugo Sánchez, en la cual pues solamente ellos dos saben exactamente qué fue lo que se habló. Al final de cuentas Hugo Sánchez no ingresó al terreno de juego. Yo estaba en un punto pues estratégicamente correcto dentro de la banca porque estaba sentado. A mi izquierda estaba sentado Carlos Hermosillo y a mi derecha estaba sentado Hugo Sánchez. Cuando ellos se paran a calentar, pasa varios minutos, vienen de regreso, se sientan los dos prácticamente juntos. Primero se sienta Hermosillo y Hermosillo despotrica contra el técnico por no querer hacer cambios. Minutos después, tras la plática que sostienen Hugo Sánchez con Mejía Barón, se sienta Hugo Sánchez y le pregunto, al igual que le había preguntado a Hermosillo qué había pasado, me dice, le digo, ¿por qué no entraste? Y me dice, no, está bien, no hay que hacer cambios, se descompone el equipo, así está bien. Y ya no me dijo nada, el juego siguió, nos fuimos a los penales y perdimos. Entonces uno se queda con ciertas hipótesis en la cabeza. Inclusive tiempo después lo que dice Miguel Mejía Barón, que el cambio que tenía que haber hecho era sacar a Jorge Campos, ponerlo como delantero. Recordemos que en ese entonces Mejía Barón lo hacía, ponía a Jorge Campos como delantero y al arquero que estaba en la banca lo ponía a jugar. Ese era el cambio que Miguel dice que debió haber hecho. Al final de cuentas no lo realizó y yo lo que me quedé pensando en ese momento específico fue: Hugo no quiso entrar por lo que me comentó Hugo, diferente a la reacción de Carlos Hermosillo, que tenía todo el deseo de entrar y no fue incluido. Después uno se queda pensando y dice, bueno, es evidente que vamos a ir a penales, y si no quiere tirar un penal, si por eso no quiso entrar, ¿o qué sería? Después lo que se menciona es que Miguel Mejía Barón quería poner a Hugo en una posición diferente a la suya y que Hugo no lo aceptó y por eso no quiso entrar. Bueno, al final de cuentas es uno de los momentos pues más polémicos en la historia de las selecciones nacionales, que desafortunadamente la crítica ha apuntado mucho a Miguel Mejía Barón por no realizar los cambios y por perder un partido en el que en el papel se presentaba contra un rival
a modo. Ya vimos que no, porque Bulgaria llega hasta la semifinal y queda en cuarta posición. Es la mejor participación de una selección búlgara en una Copa del Mundo, y además tenía pues a nuestro compañero Hristo Stoichkov, que era uno de los mejores jugadores del mundo. De hecho, él gana el Balón de Oro poco tiempo después como mejor jugador del mundo, y sí marcó una diferencia. Y era una selección búlgara impresionante, ¿no? Ya viéndolo más fríamente dices, no, era un equipazo. Félix, ¿y recuerdas cómo eran los mundiales de Félix antes de haber jugado una Copa del Mundo? Sobre todo cuando eras joven, cuando eras niño, que eran otros tiempos totalmente diferentes. ¿Qué recuerdo te viene? Yo nací en el 67, la primera Copa del Mundo que yo recuerdo es la del 74 en Alemania, y la recuerdo primero que nada por el álbum. Iba uno a la papelería a comprar las estampitas y a pegarlas, y a partir de ahí es que uno empezaba a conocer realmente las selecciones participantes, los nombres, esas características que tienen los nombres en los diferentes países, ¿no? Como en los balcánicos, que todos acaban con C, o en Bulgaria, que todos acaban con B chica. Ese tipo de cosas que uno le va llamando la atención. Ve uno más de cerca. En ese entonces la televisión apenas empezaba, o sea, no era fácil tener una televisión a colores, no la teníamos en mi casa tampoco. Entonces ver las estampitas, uno se pasaba durante mucho tiempo viéndolas. Y el Mundial 74 pues era ver los partidos, porque era en Alemania, entonces eran temprano, y después salir a jugar fútbol. Yo solamente con 7 años. El 78 por supuesto me acuerdo mucho más, el de Argentina, porque además México tuvo la peor participación en una historia de Copa del Mundo, cuando tenía unas expectativas altísimas por lo que había sido la clasificación de la selección, por lo que habían sido los partidos de preparación, y todos pensábamos que tenía México una selección para mucho más, y terminó en el lugar número 16, el último de todos. El Mundial de España, al que no fue México en el 82, y que uno lo veía de lejos con mucha nostalgia también, pero que ya los avances tecnológicos eran mejores, los balones, las camisetas, los uniformes, todo eso era mucho más vistoso. Yo seguía desde niño también a los porteros, a los diferentes porteros de todas las selecciones. Después el Mundial 86, en el que es justamente el momento en el que yo empiezo a jugar de manera profesional, terminado el Mundial. En el 90 viene el problema de los cachirules en México. México no asiste porque está suspendido durante 2 años por los cachirules. A partir de ahí se regularizaron las edades en el fútbol mexicano, y México empezó a trabajar en serio con las fuerzas básicas y con las selecciones menores. Después ya viene el Mundial de 94, que ya lo platicamos, y los demás que ya me toca como jugador activo, ¿no? Ese Félix Fernández que logra un sueño de estar en un mundial, ¿no? Apuntemos a ese recuerdo de el Félix empezando a patear un balón desde chiquito, cuando ya tiene un poco de lucidez y dice voy a ser futbolista profesional, y cuando se traza una meta dice voy a llegar a la selección y voy a jugar una Copa del Mundo. Un poco ¿cuál sería el recuerdo más grato cuando dicen México clasifica un mundial y Félix Fernández cumple su sueño, estar en una Copa del Mundo? Bueno, personalmente yo siempre tuve el sueño de representar mi país. Es muy difícil representar a tu país, sea el país que sea, a nivel mundial. Tuve el sueño de lograrlo, y después de ser seleccionado, y después de representar a mi país, y cuando fui electo para formar parte de los 22, pues fue evidentemente una de las satisfacciones más grandes que he tenido en mi vida, y de los grandes orgullos, por supuesto que sí, representar a tu país, escuchar el himno nacional. Además es el deporte más practicado, el deporte, el espectáculo, el entretenimiento que más se sigue en mi país. Entonces no es fácil, ¿no? Formar parte de una élite que representa a un país en pues en una nación que tiene muchísimos futbolistas de calidad, y bueno, después más en mi posición, ¿no? Que históricamente México ha tenido buenos arqueros en selección nacional.